Hola a todos, soy Sara, redactora de 35 milímetros. Hoy tenemos con nosotros a Laura Hoffman, productora en Summer Films y directora de los documentales Tierras Solares y Antonio Machado, Los Días Azules. Hola Laura, bienvenida, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí contigo. Bueno, tú te graduaste en Historia del Arte, empezaste primero como documentalista y de ahí ya saltaste al guión, en principio. ¿Qué es lo más importante que tú has aprendido a lo largo de ese camino? Uy, pues realmente lo he aprendido todo, claro, porque yo la verdad es que nunca pensé, nunca entró en mi cabeza en dedicarme al cine. Yo sí que es verdad que siempre me había gustado escribir, de hecho quise estudiar periodismo, al final, bueno, también me gustaba mucho la arqueología, por eso estudié historia del arte. Y llegué al cine un poco por casualidad, pues eso, como venía de historia desde la documentación, después como me gustaba escribir, pues pasé al guión. Y llegó un momento en el que pues quise dirigir mis propias historias, ¿no? Y bueno, sí que hubo un cambio muy grande del paso desde el guión a la dirección, en el que sí que aprendí una lección muy importante que me la dio mi socio Guillermo Rojas, que me dijo, bueno, Laura, un rodaje siempre es una decepción. Que claro, uno es complicado, bueno, tú tienes un guión, tienes una película en la cabeza y después cuando llegas al rodaje, pues lógicamente hay cosas que cambian y sale una película nueva, que no es ni mejor ni peor, es distinta, pero es verdad que en el rodaje ese choque al principio hasta que tú asumes que la película será algo distinto, eh, es frustrante, ¿no? Y es complicado de asumir en un rodaje. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más, que bueno, que tuve que aprender en mi primer rodaje como directora y que ya, bueno, ya llevo bien. Aceptar como que las cosas no siempre salen según lo planificado, ¿no? Sí, bueno, que nunca, el resultado nunca va a quedar como estaba en tu cabeza o sobre el papel, que bueno, va a salir algo distinto porque claro, ya no eres tú solo, ya hay un equipo, ya hay distintas visiones y eso también es muy bonito, ¿no? Que el equipo pueda aportar sus sensibilidades, sus ideas, su talento, sus puntos de vista. Eso enriquece después a la película, pero claro, ese paso, ¿no? A veces es complicado de cómo tú la tienes en tu cabeza a cómo después se va dando el rodaje o cómo después va saliendo. Y bueno, a veces el resultado es incluso mejor, o sea, no pasa nada, pero sí, sí, es una de las cosas que yo creo que en dirección es de las que hay que aprender primero. Bueno, tu salto a la dirección fue con el documental Tierras Solares, que narra pues el viaje de Rubén Darío a Andalucía. Y el segundo documental que hiciste tú es Antonio Machado, Los Días Azules, un pedazo de documental. Y bueno, repasa un poco la vida y obra de Antonio Machado. Y bueno, yo he escuchado que tú has comentado alguna vez que tu manera de acercarte a esa creación del documental es utilizar a los personajes de los que quieres hablar para acabar tratando otros temas, ¿no? Como puede ser pues, la importancia de la educación y de la cultura en el caso del documental de Los Días Azules. Bueno, también en tu documental aparecen figuras que son pues muy importantes dentro de la cultura española, como son pues Elvira Lindo, Luis García Montero, Antonio Muñoz Molina, además de evidentemente por hablar de Antonio Machado y mencionar también a Federico García Lorca. Tradicionalmente a nosotros los andaluces se nos ha tratado siempre en los medios de comunicación pues dentro de un mismo estereotipo, ¿no? De gente inculta. ¿Tú crees que nosotros mismos hemos asumido esos estereotipos y que los seguimos arrastrando? Pues creo que sí, creo que los hemos asumido y que incluso a veces hemos, inconscientemente por supuesto, pero como participado, ¿no? Del tópico tan horrible. Y es algo que, bueno, creo que nos estamos quitando en los últimos tiempos, incluso eh, porque también creo que ha habido una corriente como la de desligarse de nuestra identidad de alguna forma para no caer en el estereotipo, en el prejuicio, y creo que no es ese el camino y que ahora veo cosas que en las que se están haciendo muy bien, ¿no? Que es como decir, bueno, nosotros tenemos una identidad, tenemos una cultura propia, tenemos un acento, tenemos una forma de expresarnos, de sentir, de contar las cosas, que
no tiene que ser para nada, no tiene que asociarse para nada con la incultura, al revés, ¿no? Es reivindicarla. Y de hecho, bueno, es que Machado y Lorca, por ejemplo, son un claro ejemplo de eso. O sea, el padre de Machado, Demófilo, era folclorista, ¿no? Y se dedicaba a recuperar esa cultura popular y a ponerla en valor. Lorca hacía lo mismo, como cuando iba pues, por los pueblos recuperando las coplas tradicionales y diciendo, esto es cultura también. Esto no es algo popular, no es baja cultura, no, esto es cultura. Y bueno, en los días azules también habla, Antonio Muñoz Molina precisamente habla de eso, ¿no? De que decimos, bueno, asociamos ahora la palabra tradición, ser tradicional, a tradiciones que son como horrendas, pero tradición también es la arquitectura popular, la música popular, pues eso, las coplas que se cantan, eso es tradición también y eso es cultura. Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino un poco que, bueno, se inició también en esta época con Machado, pero que creo que estamos ahora siguiéndolo por buen camino. Bueno, el cine también es cultura y tú como defensora del cine andaluz, además de productora, claro, ¿qué cambios has observado tú eh, con respecto a la industria que tenemos en Andalucía del cine? Bueno, pues un cambio importantísimo porque hasta hace relativamente pocos años yo creo que fue un camino que se inició con Solas de Benito Zambrano, creo recordar, pues prácticamente para hacer cine en Andalucía había que irse a Madrid. No existía una industria del cine andaluz, una industria del cine aquí en Andalucía. Y bueno, hubo una serie de productores o de cineastas que realmente abrieron un camino que comenzó pues en esta época, ¿no? Como a finales de los 90 o al principio de los 2000, en la que, bueno, también se apostó con las políticas públicas y de las televisiones por apoyar la industria desde aquí. Y también, bueno, pues una serie de cineastas, como te decía, bastante valientes que dijeron, no, no me voy a ir a Madrid a hacer cine, voy a hacerlo desde aquí, con equipos andaluces, y eso desde luego nos abrió un camino muy importante a los que hemos venido detrás, que, no sé, en mi productora, por ejemplo, pues hacemos cine netamente andaluz, lo hacemos desde aquí, con el equipo de Andalucía, y realmente nunca nos hemos planteado el irnos a Madrid, aunque lógicamente aún todavía la industria es mucho más fuerte allí, pero es como también un acto un poco de militancia, ¿no? Es decir, no, vamos a colaborar a crear un tejido industrial del cine aquí en Andalucía que creo que es muy importante y que además estamos demostrando pues que está dando sus frutos, ¿no? No hay más que ver pues la relevancia de las producciones andaluzas de los últimos años en festivales, en premios, en repercusión, y eso es fantástico y bueno, es un camino que, bueno, empezó no hace mucho, pero que creo que debemos ir continuando. La semana pasada se anunció que eres la nueva presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales. Enhorabuena. Eh, ¿Qué crees tú que con tu experiencia puedes aportar a este organismo? Bueno, pues la verdad que fue una idea que me propusieron desde la asociación y yo al principio estaba un poco así como, guau, porque, bueno, no sé, no entraba dentro de mis planes quizá, ¿no? Pero sí que es verdad que después pensé, bueno, yo soy socia de AMA desde hace años, siempre me he sentido muy, muy, muy respetada como profesional, algo que es complicado en este medio, siendo mujer, eso tengo que decirlo porque es así. Y además siempre me sentí, pues eso, ¿no? Como muy, muy respetada, muy apoyada. Y creo que AMA venía haciendo un trabajo muy, muy importante en los últimos años, ¿no? Pues, por ejemplo, tuvo una participación activa en la redacción de la Ley del Cine. eh, y bueno, es un trabajo también pues, muy importante en el que se ha venido eh, potenciando el que las mujeres se las considere dentro de puestos relevantes en las producciones, porque bueno, cuando yo empecé realmente en esto, pues las mujeres en el cine básicamente ocupaban puestos de vestuario, maquillaje, peluquería, dirección de producción, que es verdad que es un cargo, o sea, que se venía asociando a las mujeres, pero muy poquitas mujeres guionistas, directoras, productoras, casi inexistente, ¿no?
Y bueno, ahora sí que lo estamos viendo y eso es resultado y eso es fruto de las políticas y del trabajo que se ha venido haciendo desde asociaciones como AMMA. O sea que, bueno, yo creo que puedo aportar pues mi trabajo, mi experiencia, mi firme creencia en que esto es importante, en que es un trabajo serio, que hay que hacerlo, que hay que consolidarlo, que hay que apoyarlo desde la política, por supuesto, porque al final pues, son las que nos dan el pie para poder hacer cosas y poder cambiarlas. Y bueno, pues ahí estaré trabajando duro en ello y poniendo todo de mí, por supuesto. Bueno, comentas que es un poco complicado, sobre todo en un inicio, meterse a esto del cine desde el punto de vista pues, de ser directora y de tener un puesto de responsabilidad dentro de un rodaje. Eh, ¿Tú en algún momento habrás sentido algún tipo de situación que se te valora a ti menos por el hecho de ser mujer, ¿no? Supongo. Mm. ¿Tú en ese momento te dabas cuenta de que eso era, de que ese tipo de situaciones era por el machismo, aunque tengamos implícito en la sociedad, o eso es una reflexión que tú has ido haciendo conforme has ido avanzando y has ido evolucionando en tu carrera? Pues es cierto que con la edad, con la trayectoria, una es verdad que sí que bueno, es verdad que digamos que hemos tendido a normalizar muchos comportamientos y aceptarlos como, bueno, estas cosas pues son normales, nos pasan a las mujeres y llega un momento en el que una sí que tiene que hacer una reflexión profunda y decir, no, es que esto no es normal y no es justo. Pero sí que es verdad que cuando yo llegué al cine, ya como guionista diría, sí que me di cuenta, porque además, claro, yo trabajaba con mi socio, bueno, trabajaba, bueno, era socio de una productora con un hombre que llevaba más tiempo que yo en esto, que ya estaba considerado, ¿no? En el mundo audiovisual, era conocido, y yo era una recién llegada, y entonces a mí sí que, o sea, sí que me chocó mucho. Pues que a mí se me trataba no como una guionista, como una productora, como una directora, sino como su acompañante o como, bueno, pues sí, o como, bueno, y me ha pasado muchas veces de llegar a rodaje y decirme, ah, tú eres la maquilladora, ¿no? Cosas así, o de ir a un festival con mi documental, que mi socio viniera a acompañarme y que le saludaran a él en vez de a mí, ¿no? O que le dijeran, ay, bueno, a esta chica tan guapa le habrás dado un papel en tu película, ¿no? Madre mía. Cosas reales que me han pasado y me siguen pasando y me siguen pasando y bueno, sí, bueno, la pasada edición de los ASECAN que fueron, pues no sé, el mes pasado, no sé, un poco ya con la Sí, cabeza, sí. pero Que bueno, arrasaste con el documental. en la que pude recibir 6 premios ASECAN y Y te no acordaste de tus compañeras guionistas, además. Me pareció muy bonito eso. sí, 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 sí. Pero te puedo decir que he recibido quizá, no te voy a decir más, pero muchos comentarios que no habría recibido si fuera un hombre, ¿eh? Muchos comentarios más, en vez de felicitarme por mis logros o por mis premios, comentarios acerca de cómo iba vestida, de que si mi escote, que si no sé qué. Y a veces de rabia porque, ya te digo, como tenemos tan normalizados ese tipo de comportamientos, en ese momento no contestas. En ese momento incluso dices, ah, jaja. Vaya, Y a sí. los 5 minutos me doy cuenta, digo, pero qué barbaridad es esto. O sea, entonces, bueno, es cierto que es una reflexión que tenemos que seguir haciendo y no bajar la guardia porque, bueno, pues porque no es justo, simplemente. Y, y sí, bueno, pues son situaciones en las que una pues llega ya a la dirección con un cierto callo y con una trayectoria en la que está un poco quemada, ¿no? Y eso es así. Yo, bueno, también tengo compañeras que dicen, no, pues yo no lo he sentido así, nunca. Y la reflexión que hago es que, bueno, yo también estuve ahí. Yo también pensé que no, que esto era un poco exageración, que sí, que no era para tanto. Entonces, es verdad que todos, las mujeres, también los hombres, todos deberíamos hacer un poco esa reflexión
y darnos cuenta de que ciertos comportamientos pues no son normales, ni justos, ni aceptables. ¿Y tú crees también que a ti se te exige más que a otros compañeros hombres que tú tengas? Yo creo que sí, yo creo que en general las mujeres tenemos que demostrar muchísimo más y parece que no tenemos derecho a la mediocridad, ¿sabes? Porque, ¿sabes este comentario que se dice muchas veces de no, es que con las políticas de discriminación positiva, que a mí no me gusta nada ese nombre, pero claro, es que entonces eh, se está valorando más los proyectos de mujeres, que, o sea, a lo mejor se le está dando más opciones a un proyecto de una mujer que es peor que el del proyecto de un hombre, ya suponiendo que va a ser peor. Y bueno, ni que todas las películas dirigidas o producidas por hombres fueran obras maestras. O sea, también tenemos nosotras derecho a hacer cosas malas o hacer cosas mediocres, pero parece que a nosotros se nos exige que tengamos que hacer siempre una obra de arte. Oye, pues no, pues lo único que queremos es tener las mismas oportunidades y si los hombres pueden hacer pues cosas malas, nosotros también podremos. Esa es la igualdad. No, no el demostrar que somos maravillosas, que somos las mejores, que somos siempre, que tenemos que estar siempre arriba. No, la igualdad real es que pues podamos hacer cosas mejores, peores, pero tener la misma oportunidad, simplemente. Y tú al principio también tú misma te exiges más para intentar demostrar que tú puedes. También es un proceso de construirse, ¿no? Igual que estábamos comentando antes. Sí, bueno, yo creo que es algo, yo lo hago porque yo soy insoportablemente autoexigente, que es una cosa horrible, pero comentándolo con mis compañeras de ALMA, bueno, porque yo escribí una carta un poco dirigida a mis compañeras en la que pues hablaba un poco con sinceridad sobre cómo fue para mí el salto a la dirección, que para mí fue un proceso duro, porque yo tenía mucho miedo, ¿no? Tenía mucho miedo de no estar a la altura y de enfrentarme a dirigir a un equipo, pues, que tenía más experiencia que yo. Y a mí yo me recuerdo que los primeros días de rodaje yo temblaba y no dormía y lo pasaba fatal porque estaba muy insegura. Y tenía como este síndrome de la impostora que después mis compañeras me dijeron, oye, es que nos ha gustado mucho que escribieras esto porque nos pasa a todas, porque al final lo personal es político y es algo que es común a muchas mujeres, ¿no? Esta cosa de, es que tengo que demostrar que soy buena, que valgo para esto, y es como una presión que nos autoimponemos, que es tremenda y que nos hace sufrir y que, bueno, pues quizá los hombres no la tengan tanto. Bueno, no, estabas comentando la edición pasada de los premios ASECAN, que recogisteis pues un total de 6 premios, entre los que destacan mejor guión y mejor dirección. También en esta pasada edición de los Goya hubo un porcentaje del 50% de mujeres a las que les dieron los premios. ¿Tú crees que esto es simplemente anecdótico de este año o que significa que esto va a sentar precedente porque las mujeres ya hemos conseguido que se nos tome más en serio? Bueno, creo que no es anecdótico para nada, creo que es feminismo, creo que es trabajo que se ha venido haciendo y que está dando sus frutos. Es un trabajo que se empezó hace muchos años y que viene pues casi de 2017, sería, bueno, de cuando se empezaron pues, con las leyes de igualdad, ¿no? Y todo esto, como decía, pues es un trabajo que se ha venido haciendo desde las instituciones, desde las asociaciones, desde la política, por fomentar la incorporación de la mujer a las producciones cinematográficas. Y bueno, pues esto se ha hecho a través de políticas activas y lo que estamos viendo ahora no es casualidad, no es una moda, no es que de repente, no, es el fruto de todo este trabajo y de todos estos años. ¿Lo hemos conseguido ya? Yo diría que no, porque todavía estamos en clara minoría, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, estamos empezando. Entonces es importante que no bajemos la guardia y que sigamos trabajando y que se siga apoyando.
bueno, pues como decía, pues mediante la política, que al final es bueno, lo que viene, desde donde viene el poder ejecutor, ¿no? De las cosas, pues el que podamos seguir trabajando, el que podamos estar en puestos relevantes en las producciones y, y que sigamos, porque bueno, es cierto que lo estamos viendo pues más a nivel premios y festivales, pero cuando uno mira las estadísticas, ¿no? Y mira los números, pues todavía seguimos estando en clara minoría y en producciones con muchísimo más bajo presupuesto. Esto es así, por eso hay también muchas mujeres que dirigimos o producimos o escribimos cine documental, porque realmente, bueno, pues el presupuesto es más bajo, es más fácil de financiar, es más fácil de llegar y para las superproducciones, digamos, pues nos es más difícil. Así que yo creo que queda mucho trabajo por hacer todavía y sobre todo pues no bajar la guardia para que esto siga avanzando y se vaya consolidando. ¿Y cuál consideras tú que es el papel del espectador en todo este cambio? Pues yo creo que es parte de esta reflexión que hablábamos, ¿no? Porque algo que a mí me da mucha rabia es que parece que el cine hecho por mujeres fuera solo para mujeres, cuando todos vemos cines hechos para hombres, o sea, no, perdón, hecho por hombres. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Incluso en los referentes. Pues cuando uno pregunta quién es tu director de cine favorito, pues es muy raro que un hombre te diga el nombre de una directora mujer. Rarísimo. Y sin embargo, las mujeres sí tenemos referentes directores hombres. Entonces, en el sentido del espectador, pues yo creo que es un poco hacer esa reflexión de, a ver, una película hecha por una mujer no es una película para mujeres, es una película para todos, exactamente igual que una película hecha por un hombre. Entonces es quitarse un poco ese prejuicio, esta tontería absurda y también hacer la reflexión de que nuestra mirada y nuestra parte de la historia es necesaria, que llevamos toda la vida pues viendo historias contadas por hombres y al final el cine es cultura, el cine crea parte de nuestra identidad porque, bueno, desde pequeños, por lo que vemos, las películas que vemos, las canciones que escuchamos, los libros que leemos, conforman nuestra identidad, ¿no? Y claro, si todo eso nos lo han estado contando solo pues la mitad de la humanidad, digamos que son los hombres, nos falta la otra mitad y entonces nos estamos creando una visión del mundo o un imaginario colectivo pues que es erróneo o que está incompleto. Entonces, esa otra mitad falta y es muy necesaria pues no solo en el cine, es que es necesaria para la sociedad, porque al final pues lo que crearemos no es simplemente, no, películas hechas por mujeres, no, es que vamos a crear una sociedad más justa porque vamos a dar otra visión de las cosas que quizás es más sana, porque está más completa, porque podemos crear pues otros referentes tanto de masculinidad como de feminidad, podemos decirle a los hombres pues que no tienen que ser siempre héroes ni salvadores, que pueden ser débiles, que no tienen que ser fuertes, que pueden perder, que pueden llorar, que pueden ser vulnerables. Y eso será muy sano para ellos. Entonces, es que es una cosa que ya la llevaría, la extrapolaría, ¿no? A más allá del cine, o sea, ver cine, ver historias contadas por mujeres, es que nos va a hacer mejores, nos va a hacer más felices, nos va a hacer estar más sanos y va a crear una sociedad mejor. Así que, pues, yo creo que esa es la reflexión que pediría al espectador. ¿Y tú crees que cuando tú empiezas a hablar de feminismo, sientes que hay gente que te rechaza o que te deja como en un lado de no, esta va a hacer cosas nada más que sobre feminismo? Sí, 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 eso me ha pasado, me pasa y sí, y aguanto comentarios así en mi sector, pues como bromitas, ¿no? Como, ¿a ti qué pasa que esta película no te gusta porque como no es feminista? Y estupideces de ese tipo, pues con esa vivo y vivimos todas, creo. Pero es curioso porque yo en mi trayectoria realmente
no he, a ver, digamos que, o sea, no he hecho cosas sobre feminismo, así. Claro, sí. Pero tú a lo mejor al considerarte feminista, pues ya eso está implícito en lo que tú hagas, aunque no trates Claro, directamente ese tema. claro, justamente, o sea, yo trato de dar una visión pues justa, igualitaria, no sé, yo me expongo mucho en todo lo que hago, eso es verdad, y bueno, y ahí estoy yo y eso se ve, pero yo en mi trabajo pues no he hecho nada temáticamente sobre feminismo, quiero decir, Por y ahora. por ahora, bueno, ahora sí que es verdad que ahora sí que me lleno, es verdad, pero pues mis dos documentales, además, como directora, ya te digo, para mí no tratan sobre simplemente, ¿no? Sobre dos poetas Sí, hombres, sino que son historias más allá, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno, los protagonistas han sido hombres. Y es verdad que yo en mi trabajo no he notado que la gente piensa, pues sí, esta, no, porque temáticamente pues, no ha sido así, pero lo noto más como en el ámbito laboral del día a día, ¿no? Uy, está comiendo la turra feminista, que no la doy, de hecho, pero que sí, bueno, que se nota. bueno, dices que de momento no has tratado el tema del feminismo, pero tu próximo documental gira en torno a la figura de María Lejárraga, que es pues una dramaturga española, y toda su obra está firmada por su marido, que es Gregorio Martínez Sierra, y bueno, pues ella es una figura importante dentro del feminismo español. ¿Tú crees que en el futuro las niñas y los niños tendrán más referentes de mujeres ilustres de nuestra historia? Los libros de historia y demás. Pues ojalá, yo creo que sí. Y yo eso lo noto mucho en la gente más joven. A mí es algo que me da mucha esperanza cuando voy a dar charlas a institutos, a colegios, ¿no? A veces voy, pues, me invitan a, no sé, a proyectar el documental, a dar alguna charla. Y sí que yo veo un cambio importante a cuando yo tenía esa edad. Eh, y veo a los chavales pues mucho más concienciados con el tema del feminismo, como con las cosas pues, mucho más claras y eso es muy bonito. Yo siempre salgo como con un subidón cuando voy a los institutos. Eh, y supongo que eso, bueno, este trabajo de visibilización, este trabajo que estamos haciendo, ¿no? No solo en el cine, sino pues en todos los ámbitos pues, de feminismo realmente, yo creo que dará sus frutos y que las nuevas generaciones sí que tendrán, ojalá, ¿no? Que los libros de historia vayan recogiendo, creo que ya se está haciendo de hecho, pues vayan recogiendo la historia tal como fue. Es decir, porque es que está mal contada. Eh, no es que de repente haya, no, vamos a volvernos todos reivindicar. No, no, es que vamos a contar la historia tal como fue, porque es que falta una parte que se ha olvidado y, y no tiene sentido. Entonces, bueno, es un trabajo yo creo que de reparación histórica que hay que hacer. Y en ese sentido, bueno, pues en ese sentido va el documental de María Lejárraga, en el que, bueno, no solo yo, es que creo que mucha gente estamos empezando a hacer este trabajo de recuperar a estas figuras olvidadas y de hacer justicia. Yo lo veo así, es hacer justicia. ¿Y por qué María Lejárraga? Bueno, pues yo recuerdo que cuando conocí esta figura, pues me fascinó. Me fascinó no solo por el hecho de que fuera pues una mujer que fue la dramaturga más prolífica de nuestro país y sin embargo fuera desconocida porque todas sus obras estuvieran firmadas por su marido, no solo porque su figura fuera fascinante en el sentido de que fue guionista de Hollywood, fue una de las impulsoras del feminismo dentro de España, fue una de las impulsoras del sufragio femenino, fue diputada por la Segunda República, o sea, me pareció, pero no solo por su historia, sino porque cuando yo empecé a leerla, es que recomiendo a todo el mundo que lea a María Lejarrea porque me enamoró profundamente. Yo de todo lo que he escrito en toda mi carrera, con lo que yo más he disfrutado ha sido escribiendo el guión de María Lejarraga, porque es una persona con tanto talento
tan inteligente, tan divertida, que me enamoró profundamente y dije, pues tengo que contar la historia de esta mujer que me parece pues increíble que no se conozca. Eh, Cuando si hubiera sido un hombre, creo que sería uno de los autores y de los nombres más conocidos y reivindicados de nuestra cultura, sin ninguna duda. Y es increíble que casi nadie la conozca. Entonces, bueno, fue como esa conjunción, ¿no? De enamorarme de ella profundamente, de su talento y de, bueno, por supuesto, de esa historia absolutamente de mujer oculta cuando es un personaje fundamental, no solo para la cultura, sino para la historia, porque su papel en la política fue muy importante también. Y, y bueno, pues espero que poder poner mi granito de arena ahí para que se le reconozca. Seguro que sí. Y además de ese proyecto, también estás trabajando en tu primera película de ficción, tanto como directora como guionista, que se llamará Septiembre. Y el título me ha hecho gracia porque dices que es porque para ti el año empieza en septiembre, ¿no? Entonces va a tratar un poco sobre esa temática. ¿Tú cómo te estás adaptando al cambio de pensar en ficción, viniendo del documental? Pues es complicado para mí, ¿eh? Yo me siento muy cómoda en el documental, me es muy fácil porque, como te digo, me gusta coger, digamos, una trama que está ya un poco hecha, bueno, pues la de un personaje, y utilizar, como hablábamos antes, ¿no? Utilizar esa trama para contar historias que la trasciendan, ¿no? Que vayan más allá. Y yo ahí como que me siento muy cómoda. Pero claro, el cambio a la ficción, ahora la trama hay que crearla, ¿no? Y hay que hacer esta creación de los personajes y es complicado, pero también yo trabajo mucho, tanto en el documental como en la ficción, trabajo mucho como con la autoficción, ¿no? Como sacando muchas cosas de mí misma, como tirando de experiencias personales, de recuerdos, de emociones propias. Y entonces ahí sí que me muevo bien. Y la ficción yo la abordo así, bueno, es una película que lógicamente no es autobiográfica, pero sí que tira mucho de mí y de mis recuerdos y de mis experiencias y entonces, bueno, por ahí funciona bien. A mí, además, en el campo de lo emocional, que es como es una forma de trabajar que yo tengo y en la que también me siento cómoda, pues ahí voy tirando de un poco de las emociones y de plasmarlas ahí en una historia de ficción bueno, que también estoy disfrutando mucho, que como te digo, no me es fácil, pero bueno, la disfruto mucho también y veremos a ver qué sale. Bueno, y también, además de ser guionista, directora, productora, en la película una vez más apareces como actriz y cantante y además hiciste, o sea, fuiste la encargada del vestuario de la película. Y entonces has comentado que para el vestuario de Abril, la protagonista de la película, te inspiraste en el personaje de Keira Knightley en Begin Again. ¿Qué otras películas te inspiran a ti para hacer tu trabajo? Uy, pues muchas, muchas. Bueno, una de mis películas favoritas es Los in Translation de Sofía Coppola, porque es una película con la que yo me he sentido en su momento, no me sentí muy identificada, eh, porque creo que, bueno, no entra en lista de mis favoritas, pero creo que todo el cine de Sofía Coppola a mí me llega mucho porque creo que retrata muy bien esa sensación de sentirse extraño, de sentirse un poco como el que mira desde otro lugar, que es algo que creo que es muy común a todos los guionistas, ¿eh? Yo hablo con compañeros y creo que todos somos personas como muy observadoras y que tenemos esa sensación a veces de estar mirando la vida como de un lugar apartado y, y eso ella lo retrata muy bien, esa sensación. Entonces a mí es verdad que bueno, me influye mucho. Después, no sé, películas como las de
recientemente como la de Una mujer en llamas de Celine Sciamma, que me parece una absoluta belleza y que también refleja ese universo femenino de una forma tan increíble. Es que creo que pocas veces se ha reflejado mejor en una película y además de una forma tan bella. El cine de Isabel Coixet, por supuesto, yo siempre digo que no es que me guste su cine, es que yo necesito que Isabel Coixet siga haciendo películas para que yo me sienta menos sola en el mundo, porque tengo como una conexión como muy íntima, para mí es muy importante. Y bueno, no solo sus películas, sus libros, los devoro. Bueno, su última serie, yo me siento como muy identificada, porque además yo también soy una persona muy tímida, creo que ella también, y refleja muy bien en su cine. Pues esta sensación también de sentirse un poco extraña, de sentirse un poco sola. Y a mí, bueno, pues son cosas que me han ayudado mucho en la vida, desde antes de yo pensar dedicarme al cine. Yo ya, estas películas me acompañaban mucho. Y creo que eso es la magia del cine, ¿no? Creo que es lo bonito cuando me dicen que por qué me dedico a esto o que creo que tiene lo importante, pues para mí esa sensación de compañía. Y es mágico, ¿no? El hecho de que a mí me pasó con el documental, cuando tuvo tanta repercusión, de repente yo que siempre me había sentido como un poco, bueno, estas son como mis movidas, ¿no? Que yo escribo para mí, que no sé si alguien... Y de repente ver que conecta con una persona que está en otra punta, en otra ciudad, en un cine pues ya te digo, yo qué sé, de una ciudad del norte, yo que vivo en Sevilla, que no nos hemos conocido nunca, que nuestras historias personales quizás no tienen nada que ver, pero en un momento, durante 1 hora y media en una sala de cine, esa persona está conectando contigo, está sintiendo igual que tú. Y eso es precioso. Eso creo que es una sensación indescriptible y me pasa como espectadora, pero también como directora, con este último, bueno, con Los Días Azules, pues fue impresionante. Me decían, bueno, ¿cómo te sientes con este éxito? Tal? Y yo decía, bueno, lo que siento es una compañía tremenda, porque es como, bueno, es que no era, al final no eran mis movidas, es que resulta que hay mucha gente que siente como yo, que piensa como yo, y que eso, pues que durante 1 hora y media se ha emocionado y me escriben unas cartas, unos emails, unos mensajes preciosos como ahí a corazón abierto, y eso es una maravilla, esa capacidad de conectar, que creo que es absolutamente mágica y es una sensación inigualable. Qué bonito. Bueno, Laura, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy interesante charlar contigo y muy buena suerte con los proyectos que vienen, que seguro que van fenomenal y funcionan fenomenal. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y cuando queráis, pues nada, ahí está. Hasta luego. Beso, chao.